El género de chicas lindas haciendo cosas lindas ha estado saturado durante mucho tiempo con productos mediocres y trampas de moe sin inspiración, pero de vez en cuando aparece un programa que toma todo lo aburrido y trillado de este género y lo desecha por la ventana. Y ese programa es Yorukura. Soy Brandon Martínez de Oni-Channel y hoy vamos a hablar del anime de, que no me he aprendido el nombre en japonés, Yoru no Kuraji wa Oyogenai o Jellyfish Can't Swim in the Night. No perdamos más tiempo y vamos al video. Quiero descubrir qué es lo que a mí me gusta. Shibuya, una ciudad llena de identidades. Una chica que deambula en el distrito de Shibuya durante la noche y que no puede convertirse en nada, comienza a cambiar luego de un encuentro especial con alguien más. Las creativas y anónimas actividades de las chicas comienzan por fin. La historia principal trata sobre nuestro grupo de chicas talentosas e inadaptadas que ponen a prueba sus habilidades para perfeccionar su proyecto apasionante, el grupo de música y animación Jelly. Cada chica tiene su propia razón para querer que Jelly sea lo mejor posible, y sus motivaciones personales y luchas se abordan una por una mientras aprenden poco a poco a manejar su presencia en línea. Esto se intercala con historias secundarias sobre la vida de las chicas y las personas que las rodean, cada una de las cuales es divertida de ver e importante para la caracterización de nuestras protagonistas y sus conocidos. No es innovadora ni ganadora de un premio Nobel de literatura, pero es una versión fresca y agradable de una fórmula que ha sido agotada durante mucho tiempo por gran parte de los escritores. Las relaciones que se desarrollan lentamente entre las chicas también son un deleite de ver, ya que las cuatro pasan de ser una mezcla desordenada de excéntricas a un grupo unido de amigas de una manera que se siente tanto natural como entretenida. La protagonista y coprotagonista también son las dos personajes más simpáticas e interesantes del programa. Yamanouchi Kano, creadora del grupo Jelly y una ex-idol, es una absoluta delicia cada vez que aparece en pantalla, siendo la líder extrovertida y demasiado entusiasta que se necesita para poner en marcha a sus amigos y hacer que se esfuercen en lugar de dudar de sus habilidades. Su lucha personal con el sentimiento de estar sin rumbo y tratar de encontrar lo que quiere en la vida es también la historia personal más realista y fundamentada que tenemos en la serie. Y su nueva compañera, Kozuki Mahiru, la artista de Jelly, que adopta el apodo de Yoru, o sea, Noche. Es un personaje igualmente interesante por derecho propio. Su lucha con la desmotivación y las críticas negativas es dolorosamente identificable para cualquiera que haya emprendido alguna vez una actividad artística, y el programa lo maneja de una manera hermosa. Su dinámica con los otros personajes, especialmente con Kano, que bueno, ya sabemos que muchos piensan que será algo Yuri en algún momento, tan así es de cercano la relación entre las dos. Su dinámica con los otros personajes actúan como el centro emocional de la historia y es muy agradable de ver. Watase Kiwi, una VTuber profesional y animadora de Jelly, es otro gran personaje que solo se vuelve más interesante con cada episodio. Una mirada muy real y sincera a las consecuencias de la ansiedad social y el sentimiento de ser un marginado. La historia de Kiwi resuena bien con cualquiera que alguna vez haya querido simplemente encerrarse y esperar que el mundo se olvide de ellos. Y al final, Takanashi Kim Anouk Mei es una super fan de idols y compositora de Jelly. Es la única del elenco principal que es la que aún no me convence del todo. Su historia de fondo y su conflicto interno por sentirse decepcionada por su antigua idol sí es interesante, pero ciertos aspectos de su comportamiento pues puede que sea un gusto adquirido peculiar para algunos. Sin embargo, sigue siendo un personaje con suficiente profundidad y simpatía, pues que no puedes evitar apoyarla. 4 chicas diferentes, pero todas comparten una misma meta: cumplir sus sueños. Juntas se convierten en el motor que las impulsa a seguir adelante. Yorukura es un deleite para los ojos. Douga Kobo demuestra una vez más que puede producir un trabajo visualmente hermoso cuando se embarca en un proyecto apasionado, y cada fotograma de Yorukura parece estar lleno de todo el amor que le pueden dar. Los diseños de los personajes son fantásticos y el aspecto de cada uno refleja perfectamente su personalidad, y en particular Kano tiene un diseño estelar. Sus atuendos o outfits son lo suficientemente excepcionales como para transmitir perfectamente la actitud casual con la que se maneja, sin llegar a ser tan exagerado como para romper la suspensión de la incredulidad. El programa hace un gran uso de la paleta de colores con un arte que resulta llamativo y visualmente atractivo en casi todas las escenas. La atmósfera es constantemente precisa, especialmente en las escenas nocturnas, transmitiendo esa sensación fresca y reconfortante que todo noctámbulo conoce y ama. Cuando quiere que te sientas tranquilo y relajado, lo logra. Cuando quiere que te involucres emocionalmente, lo consigue. Cuando quiere que te rías, lo hace.
La dirección artística coincide consistentemente con el tono y la vibra de cada escena tan bien que es un placer ver. Quisiera resaltar que el trabajo en el primer episodio fue muy superior al de muchos primeros episodios de animes musicales que he visto, sin desmerecer los otros episodios de la serie, que también han mantenido una muy buena calidad. Se nota que el primer episodio le dedicaron mucho amor y atención al detalle. Esto es especialmente importante en un anime original, ya que no hay material previo que lo respalde antes de su creación o estreno. Las primeras impresiones del primer episodio son cruciales, y siento que el trabajo realizado en el primer episodio de este anime fue excelente, con una atención minuciosa a todos los detalles. No es que el resto de la serie haya sido de baja calidad, pero sí se nota un pequeño contraste entre el primer episodio y los siguientes. A pesar de eso, la calidad general que nos ha brindado el estudio Dogakobo es destacable y yo la he disfrutado muchísimo. Además, agradezco que revivieran una canción de mi querido Sai, la canción de Daddy. Curiosamente, me di cuenta de que mucha gente empezó a prestar atención a este anime gracias a este famoso fragmento de nuestra querida Mahiru bailando al ritmo de la canción de Sai. Oni-Channel interrumpe la programación para darles el siguiente aviso. Antes de continuar con el video, no me puedo pasar sin recordarles que si les está gustando el video, no dudes en suscribirte al canal para más contenido top de anime y cultura otaku, y también, de paso, dale like al video, que no te cuesta nada, amigo. Y así apoyas a que YouTube distribuya más este video. Continuamos con el video. Sin duda, uno de los aspectos más importantes que debe tener este anime, debido a su temática musical, es una banda sonora a la altura. Puedo decir que la música que nos han presentado hasta el momento no me ha decepcionado. No diré que es excepcional o es mi banda sonora favorita de la temporada, pero sin duda cumple muy bien para lo que se espera pues de un anime musical. Algo que me ha gustado es que la música original, creada por la agrupación Jelly, fue lanzada al mismo tiempo conforme fueron saliendo los episodios. Esto se ha reflejado en varios endings de los episodios que cuentan con visuales muy buenas y acordes a la temática del anime. Además, nuestra protagonista es la ilustradora del personaje o la mascota de la agrupación, lo que se combina perfectamente con el trabajo de animación de nuestra querida Kiwi. Hasta el momento, no tengo ninguna queja con los endings que nos han ofrecido, ya que los he disfrutado mucho. Las visuales son bastante interesantes y me recuerdan a esas agrupaciones japonesas anónimas como el caso de Zotomayo, aunque no muestren los rostros de los integrantes de la banda. Creo que han sabido manejarlo muy bien. Hasta ahora, he elogiado mucho la música del anime, pero es curioso que el opening me haya dejado un poco insatisfecho. No tengo quejas sobre sus visuales, que está bien hecho, pero después de 9 episodios viéndolo y escuchándolo, todavía no logro conectar al 100% con él. A estas alturas, parece un poco difícil que eso cambie, aunque sí disfruto del opening. No me molestaría saltármelo cuando empiece un nuevo episodio. No quiero decir que sea malo, porque no lo es. Pero dado que tengo muy buenas impresiones del anime, no siento lo mismo hacia su opening. Sin embargo, eso no afecta mi experiencia con Yorukura. Yorukura eligió un tema que pertenece a esta era, la identidad dual en el mundo virtual y real. Los personajes principales, quienes no estaban contentos con su vida mundana, adquirieron nuevas identidades a través de internet como creadores. Si me convierto en alguien diferente, ¿tendré la oportunidad de brillar? En general, considero que el tratamiento de la temática principal en este anime ha sido bastante sólido. Sin embargo, no puedo negar que este enfoque no ha sido equitativo para todas las integrantes del grupo. Aunque la premisa tiene un gran potencial, siento que algunas chicas no han recibido la misma atención que otras. Espero que en los próximos episodios podamos ver un mayor desarrollo en esta área, especialmente para aquellas a las que parece haberles faltado esa profundidad en sus historias. A pesar de esto, en líneas generales, el anime ha logrado abordar efectivamente temas como la incertidumbre y la soledad que muchas personas experimentan durante la transición a la adultez. Muchos de nosotros, ya sea en nuestros 20s o durante cualquier etapa de la vida, nos sumergimos en un océano de preguntas que todos hemos enfrentado en algún momento. ¿Estoy siguiendo el camino correcto? ¿Qué significado tiene todo esto? ¿Soy feliz con lo que estoy haciendo? En estas reflexiones encontramos un eco de nuestra propia búsqueda de identidad y propósito. Es en esos momentos de duda y desafío personal cuando uno puede sentirse más identificado con la trama de este anime. Personalmente, veo en este anime un mensaje de esperanza para aquellos que han perdido la motivación en su carrera o que sienten que han abandonado un talento que deseaban desarrollar. Este anime nos recuerda que nunca es demasiado tarde para retomar nuestros sueños y trabajar en nuestro potencial.
nos anima a no rendirnos y a seguir adelante, aprovechando al máximo nuestras habilidades y buscando la realización personal. Es lamentable que este anime original no esté disponible legalmente en Occidente, al igual que otro muy similar al que ya le dediqué video, el cual es el anime de la banda de las chicas que lloran, o Girls Band Cry. Si no lo has visto, te lo recomiendo. Ambos son animes musicales que han sido manejados de manera excelente. Si eres fan de los animes de Slice of Life o relatos de vida con un toque más maduro, sin duda te recomiendo mucho estos dos. Espero que en el futuro obtengan licencia para ser vistos legalmente en este lado del mundo. Mientras tanto, si decides verlos de manera ilegal, espero que los disfrutes tanto como yo lo hice. Y espero que les llegue el mensaje de resiliencia y la importancia de perseguir tus sueños.